Vamos a comenzar hablando sobre qué es la educación, porque saben que hay algo que me llama mucho la atención en los años que tenemos trabajando con profesores, educadores, con maestros, y es que un altísimo porcentaje de profesores, de educadores, no saben qué es la educación. Confunden la educación con la enseñanza. Incluso llegan a manejarlo como si fuese una especie de sinónimo, como si fuese lo mismo educar que enseñar. Efectivamente, siempre que educamos, tenemos que enseñar, algo enseñamos o guiamos a la enseñanza. Por ejemplo, en el podcast yo les hablo a ustedes de mi papá. Mi papá, yo les cuento allí que era un hombre de campo, y yo digo, hay una parte que yo digo, mi padre no tenía nada que enseñarme en cuanto a letras, a literatura, pero me educó. Él no tenía nada para enseñarme, pero me guió, y la educación es guiar. La educación es guiar desde afuera hacia adentro a un individuo, a una persona, y eso es educación. Pero hay muchos profesores que me he encontrado, bueno, en diferentes países, en diferentes ciudades, diferentes culturas, bien sea en talleres presenciales o a través del internet, que cuando hablamos de educación no saben qué es educar. Entonces, obviamente, no podemos hablar de neuroeducación si no partimos por entender qué es la educación. Y no podemos hablar de educación de calidad si no entendemos qué es la educación y quiénes son los que están involucrados en la educación. No estoy con esto señalando que sea el caso de alguno de ustedes en particular, pero como les digo, cuando les digo que es un alto número de profesores que hemos encontrado que no saben qué es la educación, es que es un alto número. Un alto número que yo me atrevería a señalar que de cada 10 profesores, 7 no saben qué es la educación. Entonces, por eso vamos a comenzar hablando, entendiendo qué es educar y cuáles son los factores que influyen en la educación de un individuo, de un ser humano. La educación se define como la formación que se le da a un individuo en el cual se busca que en él se desarrolle, y esto es bien importante porque hay una diferencia entre yo decirle a alguien lo que debe hacer a que alguien desarrolle las capacidades para hacerlo. Y educar va más en el desarrollo de un individuo, el desarrollo de su potencial, el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de sus talentos, habilidades, y el cómo poder utilizar todo lo que va aprendiendo, saberle dar el uso adecuado en el momento adecuado. Entonces, educar es formar a una persona, es guiarla para que se desarrolle sus capacidades tanto en el campo intelectual como en lo moral y en la parte emocional, en lo afectivo, en la manera como se relaciona con otros seres, con su entorno, con todos los seres vivos que le rodean, sean plantas, sean personas, sean animales, de acuerdo a la cultura propia, de acuerdo a su entorno, de acuerdo a la sociedad donde habitan. Hay una diferencia entre educar y enseñar. Enseñar es sacar a la luz algo que está oculto. Enseñar es transmitir un conocimiento, algo que una persona pues no conoce, algo que simplemente no sabemos que existe o que no sabemos cómo se hace, no sabemos cómo es. Por ejemplo, Natalie, ¿cuáles son los colores primarios en la gran gama de colores, en la paleta de colores? ¿Cuáles son los colores primarios? Amarillo, azul y rojo. Amarillo, azul y rojo. El conocimiento que Natalie tiene hasta el día de hoy es que los colores primarios, básicos, fundamentales, son el amarillo, el azul y el rojo. Yo le voy a enseñar a Natalie algo. Los colores básicos son el cian, el magenta y el amarillo. ¿Okay? Cian, magenta y amarillo. Esos son los colores básicos. El azul ya y el sé rojo, por qué en las computadoras siempre vienen esos colores. Justamente. Porque son los colores básicos. Qué el burra. rojo y el azul son colores compuestos. El rojo y el azul, cuando tú mezclas 100% de cian y 100% de magenta, te da azul. Cuando tú mezclas 100% de magenta con 100% de amarillo, te da rojo. Entonces, un día nosotros nos enseñaron que los colores básicos eran amarillo, azul y rojo.
Hoy yo te estoy diciendo a ti, y tal vez para algunos que no lo conocían tampoco, que los colores básicos no son el amarillo, el azul y el rojo, que los colores básicos son cian, magenta y amarillo, y que del cian y el magenta se deriva el azul, y del magenta y el amarillo se deriva el rojo. Listo. ¿Sabías esto, Natalie? Acabas de aprenderlo. Eso se llama enseñanza. Yo te acabo de enseñar, te acabo de revelar algo que desconocías. No me di cuenta quién fue quien habló, pero dijo, ahora entiendo por qué en las computadoras son los colores que aparecen siempre como primarios. En las computadoras... Soy yo, la Mónica. Mónica, en la imprenta, por ejemplo, en la litografía o en las impresoras, nuestras impresoras traen 4 cartuchos, ¿verdad? Y las que son recargables se le recargan 4 tintas, que son el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Y cuando se imprime en una empresa litográfica, cuando se imprime siempre 4 colores, y primero se imprime el amarillo, después se imprime el magenta, después se imprime el azul, y por último el negro, que es el que da los toques finales, ¿ok? Ahora, esto que yo desconocía, ahora vamos a imaginar que yo soy un profesor de diseño gráfico, un profesor de arte, y estoy dando una clase. Y yo acabo de enseñar. Listo. Eso es enseñanza. ¿Les eduqué? No les eduqué, les enseñé. La educación es acompañar. La educación es que partiendo de la enseñanza, ahora vamos a hacer uso del conocimiento, de lo que hemos recibido, lo vamos a aplicar en un campo determinado de la vida, que bien puede ser para lo espiritual, lo moral, para la convivencia, que puede ser para mi desarrollo personal, mi desarrollo profesional, para el desarrollo de una sociedad. Para poder entender bien qué es la educación, es más fácil cuando nosotros podemos ver qué o cuáles son las cualidades de una persona educada. Una persona educada es una persona que, obviamente, porque siempre que hablamos de educación, las personas siempre dicen enseñar en valores. Los valores son importantes, los valores son necesarios, es parte de la educación, pero no lo es todo. No lo es todo, es una parte solo, una parte de lo que es educar. Porque una persona educada tiene valores, efectivamente, pero una persona educada tiene capacidad de criterio, es decir, tiene pensamiento crítico y pensamiento reflexivo. En nuestras escuelas, la pregunta que debemos irnos formulando es, cuando nosotros somos educados por nuestros padres, o somos educados por los medios de comunicación, o somos educados en la escuela, se nos enseña, somos guiados a desarrollar pensamiento crítico, a desarrollar pensamiento reflexivo, a tener capacidad de criterio, o solo nos enseñan una especie de norma de cómo debemos creer, y creer como creyeron los padres, y los padres creer como creyeron los abuelos, y es como que una cadena de mando en el que todos debemos ser iguales. Una persona educada se caracteriza porque tiene criterio ético, es decir, tiene claridad entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, pero no solo lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo para mí, sino lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo para mi familia, lo correcto y lo incorrecto, lo recto y lo torcido para mi sociedad, para mi comunidad. Una persona educada se forma en un marco de criterio ético y siempre va a actuar pensando en si esto está bien para mí, pero daña mi entorno, entonces no está bien. Si esto está bien para mi entorno, pero me daña a mí, entonces no está bien. Porque lo correcto es que sea un bien común, un bien en el que todos o la mayoría salimos beneficiados. Eso es criterio ético, eso es parte de la educación. Una persona educada tiene conductas adecuadas, y esto está muy relacionado con la inteligencia emocional. O sea, en un momento determinado, de acuerdo a la situación que está viviendo, en un momento tiene una conducta, sabe adaptarse al momento que está viviendo. Una persona educada es una persona que ha aprendido a tener civismo, o sea, sabe manejar sus deberes, respeta las leyes, sabe vivir con normas, con reglamentos, sabe adaptarse. Eso es educación. La educación es urbanidad.
es saber comportarse y tener buenos modales en el edificio, en la urbanización, cuando estoy conduciendo, cuando llego a un hospital o cuando llego al colegio, cuando llego. Es la educación y la forma, los buenos modales con los que yo me relaciono con los demás. Eso es educación. Y la educación, una persona educada ha desarrollado su inteligencia, que como veremos más adelante cuando estudiemos inteligencia emocional, no es la capacidad de memorizar, no es la capacidad de aprender, no es la capacidad de registrar conocimiento, sino que la inteligencia es la capacidad de pensar y saber qué hacer con el conocimiento adquirido. Y una persona educada es una persona que se enseña a pensar. A nosotros en las escuelas no nos enseñan a pensar. En Venezuela escribió varios libros, soy su fan, soy su admirador. Un doctor llamado Luis Alberto Machado, se creó un ministerio que se llamaba el Ministerio de la Inteligencia. Y el Ministerio de la Inteligencia, lo que él perseguía, lo que él buscaba, era desarrollar la inteligencia por medio de la educación, educar correctamente. Y se creó una materia en los colegios que se llamaba Aprendiendo a Pensar. Fue motivo de burla, fue motivo de críticas. No, los mismos docentes, los mismos profesores se encargaron de destruir el proyecto de Luis Alberto Machado, porque decían que qué ridículo aprender a pensar. Y recuerdo que entre las burlas que hacían los mismos profesores delante de nosotros, que yo era un niño de 8, 9 años, 7 años, recuerdo que decía, sí, ahora nos tenemos que poner en esta posición a pensar para aprender a pensar. Pero realmente cuando nosotros decimos sabemos pensar, sabemos que es el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, convergente, divergente, creativo. Sabemos que es el pensamiento positivo, el pensamiento formal, el pensamiento abstracto. Nos enseñaron la diferencia entre un pensamiento y el otro y cómo desarrollar a nivel de nuestro cerebro las diferentes maneras de pensar, en qué momento se debe utilizar una forma de pensar y en qué momento otra, cuál se ajusta y cuál me guía. No lo sabemos porque no nos enseñan a pensar. Y si no nos enseñan a pensar, entonces nos han privado nuestro derecho y nuestra capacidad de desarrollar inteligencia. Y esas son cualidades de una persona educada. Tiene valores, capacidad de criterio ético, conductas adecuadas, civismo, urbanidad e inteligencia. Cuando vemos todo esto, ahí no encontramos matemática, ni encontramos historia, ni encontramos física, ni encontramos química, ni literatura. Y uno dice, ¿y entonces qué hace la escuela? La escuela aporta un conocimiento porque obviamente que para tener un pensamiento crítico hay que conocer de historia. Para tener un pensamiento crítico, reflexivo y hasta positivo, convergente, divergente, hay que saber de arte y hay que saber de matemáticas. Y para desarrollar la inteligencia emocional, las matemáticas son esenciales y necesarias. Y obvio que todo lo que aprendemos en la escuela forma parte del desarrollo de la inteligencia, forma parte de la capacidad de criterio, pero como nos podemos dar cuenta, una persona educada podría, escuchen bien, una persona podría llegar a ser educada, tener todas estas cualidades sin haber ido a la escuela. Y tal vez esto sea contrario y diga, no, pero no puedes enseñar que no es necesario ir a la escuela. Nunca he dicho que no sea necesario ir a la escuela. Soy un defensor de la escuela y creo que la escuela debe cambiar. Y cuando digo la escuela debe cambiar, me refiero a que la escuela debe anexar, agregar todo este contenido en la formación de individuos si queremos una transformación, si queremos un cambio, si queremos prepararlos para que realmente esos niños, esos jóvenes, esas niñas, esas adolescentes, cuando salgan de una universidad, estén preparados para enfrentar la vida y para conquistar espacios, escenarios que nunca antes fueron conquistados por algunos de ellos por su condición socioeconómica. Todos nosotros hablamos y decimos, queremos cambio, queremos mejores países, queremos mejores escuelas, queremos mejores instituciones. Pero ¿quién va a guiar las mejores instituciones? ¿Quién va a guiar los ministerios, los hospitales? ¿Quién va a guiar el país, el Ministerio de la Defensa? ¿Quién va a guiar a la policía? ¿Quiénes van a ser los policías, los militares y los doctores del mañana? Los niños que hoy están en las aulas de clase, los niños que hoy están formándose en los hogares, que están en las calles y en los parques. Ellos son los que van a convertirse en presidentes, ministros, diputados, alcaldes, concejales, profesores, se van a convertir en doctores, arquitectos, ingenieros. Y si cada uno de esos niños que hoy nosotros tenemos, los formamos para que sepan tener una conducta adecuada en un momento específico, o sea, conductas
apropiada, que una persona que tiene capacidad de criterio, que tiene ética, civismo, urbanidad. Bueno, entonces sí podemos hablar de que tal vez un día podamos minimizar y hasta acabar con la corrupción. Si minimizamos o acabamos con la corrupción, va a haber una correcta distribución de la riqueza en los países, y al haber una correcta distribución de la riqueza podemos hablar de que se levante la sociedad y se puedan minimizar los niveles de pobreza y de miseria. Y así con todos los campos y con todos los ámbitos. No, el cambio no va a venir transformando a los que hoy están. Sí se pueden dar ciertos cambios, pero hay que tener una visión de futuro y pensar que si queremos un mejor país, una mejor ciudad, incluso en nuestras casas, una mejor familia, para yo poder tener una mejor familia, yo tengo que formar a mis hijos para que sean mejor que yo y asegurarme de que ellos mañana formen a mis nietos para que sean mejor que ellos, y así mi apellido, y así mi familia, y así mi descendencia cada día prosperará más y será mejor, irá creciendo. Pero tenemos que trabajar para educar, para formar seres educados, o sea, que tienen educación. Cuando vemos todo esto, esto se nos parece un cuadro que tal vez no tiene que ver solo con la escuela, porque cuando hablamos de educación, muchas personas de manera equivocada voltean a mirar a los centros educativos, voltean a mirar a las escuelas, universidades, a las academias, y resulta que la escuela solo transmite parte de la educación, porque tenemos educación académica y educación no académica, pero ambas son educación. Educación académica, que es la que se transmite en la escuela, pero está la educación no académica, que es donde entonces ahora va a influir la familia, la iglesia, los amigos y los medios de comunicación. Son cinco los agentes de socialización, 5 los agentes encargados y responsables de la educación de un niño, de una niña, de un joven, de un adolescente. Son 5 los agentes de socialización. Hoy vemos con mucha facilidad a la gente peloteándose, ¿no? Tirándose la pelotica de la responsabilidad. Entonces, los padres culpan a los profesores y dicen, lo que pasa es que los profesores no enseñan como deberían enseñar. Los profesores no educan. Los profesores, a su vez, señalan a los padres y dicen, a la escuela el niño viene a aprender. La educación es en la casa. Entonces vemos al profesor lanzándole la responsabilidad al papá. El papá, yo he escuchado padres decir cosas como, para eso yo pago un colegio, para que lo eduquen. Esa no es mi actividad, esa no es mi responsabilidad, ese no es mi oficio, esa no es mi obligación. Y resulta que entonces en este juego en el que papá le tira la pelota al profesor y el profesor dice, yo vengo a enseñar matemáticas, ¿no? Que lo eduquen en la casa, que le enseñen valores y todo en la casa, y en ese tire para allá y tire para acá, no estamos educando ni en la casa, ni estamos educando en la escuela. Entonces no hay información académica ni información no académica, y está quedando ese espacio vacío para que los medios de comunicación, para que los amigos se encarguen de educar. Y quienes están educando hoy a nuestros niños, quienes están educando hoy a nuestros jóvenes, son los medios de comunicación, internet, redes sociales, YouTube, televisión, Netflix, cines, radio, periódicos. Ya eso nadie lo ve, ya la gente no ve periódicos, ya las redes sociales se convirtieron en los protagonistas de la información, los protagonistas de la noticia, y lo que ellos digan así es, y son los que están educando a nuestros niños, son los que están educando a nuestros jóvenes. Ahora, si tenemos 5 factores de socialización, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la familia? Porque lamentablemente hasta la iglesia ha perdido su responsabilidad, ha cedido su espacio en la educación. No importa tu religión, no importa de quién hablemos, si señalamos a la iglesia evangélica, adventista, católica, se ha perdido el escenario, el espacio de la educación. Entonces vemos que las iglesias se han convertido más en espacios para la religiosidad, en espacios para los shows, los eventos, para hablar de asuntos sociales, para hablar de asuntos, cosas que sí son importantes, que no les voy a restar la importancia, pero mientras la iglesia no está educando y la familia no está educando,
y la escuela solo está enseñando y no está educando, los medios de comunicación están aprovechando todo ese espacio para educar. Ahora, si regresamos y analizamos, si nosotros vamos atrás y vemos cuáles son las cualidades, características de una persona educada, que tiene valores, capacidad de criterio, pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, que es inteligente, que tiene urbanidad, civismo, ética y conductas adecuadas, hagámonos una pregunta introspectiva, reflexiva. ¿Cuál de los videos que transmite YouTube, cuáles de los youtubers, cuáles de los influencers que hoy están saturando las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, y todo lo demás que va surgiendo por allí, cuál de esos influencers y cuál de esos youtubers, cuál de los que cantan música urbana, que son los que están influyendo en nuestros jóvenes, influyendo en nuestros niños, cuál de ellos está enseñando criterio ético, cuál de ellos está enseñando urbanidad, cuál de ellos está enseñando civismo o desarrollo de la inteligencia, cuál de ellos está enseñando a tener conductas adecuadas. Vemos una malformación acelerada, insistente y fuerte. Ahora, la escuela no está trabajando desde los impactos emocionales, pero los grupos musicales con sus videoclips, sus ropas, la forma como bailan, los cuerpos de las mujeres que salen allí, sí generan impactos emocionales. Entonces tenemos una guerra en la que nosotros estamos tirándonos la responsabilidad de educar los unos a los otros, y mientras tanto los medios de comunicación ganando los espacios, porque ¿qué ocurre? Mientras más seguidores tienen, más riqueza generan, más riqueza producen, y lo importante al fin de la historia es cuánto puedo amasar. Hay un pensamiento de Quino, que lo leí en alguna de sus revistas, del personaje de Mafalda, que dice: nadie puede amasar una fortuna sin volver harina a los demás. Yo creo que sí podemos amasar fortunas sin volver harina a los demás. Pero la crítica que hace el humorista argentino, Quino, es lo que él está diciendo es: lamentablemente, vivimos en un mundo en el que la gente tiene que volver harina, tantos como pueda, para poder tener una gran masa, para poder amasar fortuna. Y es que es lo que estamos viendo hoy, y nosotros pues enfocados solo en enseñar matemática, en enseñar física, biología, historia o literatura. Todo es extremadamente importante, pero con conocer historia, las niñas siguen quedando embarazadas a los 13 años. Conociendo geografía, nuestros jóvenes siguen portando armas y siguen inclinándose a la delincuencia. Sabiendo matemática y física y química y todas las fórmulas posibles y todo el cómo despejar todo, y la tabla periódica y todo lo demás, la gente sigue aguantando hambre y la pobreza sigue incrementando y sigue arrasando la miseria con nuestros pueblos. O sea, que la educación está incompleta, le hace falta algo, y es el llamado que nosotros tenemos que atender en nuestros días. Hay un pensamiento judío que dice: nosotros somos la suma de información que almacenamos. Completo el pensamiento dice: somos la suma de información que almacenamos desde el día en que nacemos. Toda la información que nosotros vamos almacenando en nuestras redes neuronales, toda la información, el conocimiento, las vivencias, la historia, toda la información, bien sea semántica, procedimental, episódica, todo lo que ocurre en nuestra vida, lo que escuchamos, todo eso que va quedando allí registrado va configurando lo que nosotros somos. Muchas personas con un poquito de error, ¿no? Dicen cosas como: yo soy así porque yo decidí ser así. Yo soy así porque yo quiero ser así. Resulta que en la vida no somos tan como queremos, no somos tan como decidimos, no somos... de verdad que estamos un poquito equivocados si así lo pensamos, porque realmente somos lo que otros lanzaron en nosotros, lo que otros sembraron. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, fuimos recibiendo información que luego fue viajando y generando impactos emocionales que la percibimos visual, auditiva, kinestésica, olfativa y gustativamente, y viajó en nuestras redes neuronales y se fue estableciendo allí, y eso fue haciendo una configuración para convertirnos en lo que nosotros somos. Entonces, una persona es el conjunto de pensamientos y creencias que tiene.
esos pensamientos y esas creencias los llevan a tener una muy particular manera de interpretar, una muy personal e individual manera de sentir, y en consecuencia, de acuerdo a cómo interpreta los hechos, las cosas, los estímulos y cómo los siente, toma decisiones. Decisiones que le lleva a una acción en particular, lo que llamamos conducta, y eso va a dar una forma de vida. Entonces, si lo vemos aquí en este cuadro, podemos decir, la forma de vida de una sociedad, de una comunidad, de una familia o de un individuo, la forma como vive, bien o mal, en abundancia o en miseria o en pobreza, en paz o en guerra, en conflicto, es el resultado de un conjunto de conductas que pueden ser individuales o conductas que pueden ser grupales, colectivas, pero son conductas que han dado resultados. Toda conducta está sujeta a la forma como yo interpreto, siento y decido. Entonces yo no manejo la conducta como yo quiero, porque la conducta siempre va a estar forzada a la manera como yo interpreto, a la manera como yo siento y a las decisiones que yo tomo. Pero la interpretación y el sentimiento está sujeto a su vez a los paradigmas, bien sean paradigmas sociales o paradigmas individuales, está sujeto a las creencias, a los conceptos y a los pensamientos que yo manejo. O sea, que todo mi mundo yo lo construyo, yo lo destruyo, yo lo coloreo o yo lo pisoteo desde mi estructura neuronal, desde mis redes neuronales, que es donde está la configuración paradigmática. Desde allí es que yo voy a construir mi mundo. La forma como yo interpreto que me lleva a una conducta que determina una forma de vida va a depender de lo que yo tengo en mi cerebro, en mi forma de pensar, lo que hay en mi mente, mi forma de creer, en mis conceptos. Y esos paradigmas, ¿de dónde se formaron? Se formaron de toda la educación académica y la formación no académica que yo recibí desde que era un bebé. O sea que la forma de vida de una comunidad, de una familia, de un individuo, la forma de vida de una sociedad, la forma de vida de una ciudad, de un país, de un continente, la determina la educación que recibe ese país, la educación que recibe esa ciudad, esa familia, esa comunidad. Si queremos ver qué tan efectiva, qué tan eficiente y cuánta calidad tiene la educación académica, basta con voltear a mirar la forma de vida que tiene una comunidad. Y esa comunidad me va a decir a mí cuál es la calidad de la educación académica de esa ciudad o de esa comunidad. Y basta con ver cómo se comporta una comunidad o una sociedad para poder identificar cuál es el tipo de educación no académica que determinó su forma de creer, su forma de pensar. Porque la educación académica y no académica, que está conformada por todos los 5 agentes de socialización, esa formación va a configurar lo que vamos a llamar los filtros de interpretación. Como educadores, padres o profesores, académica o no académica, nuestro objetivo debe ser instalar filtros de interpretación o configurar paradigmas que lleven a nuestros estudiantes, que lleven a los individuos a ser personas educadas. En otras palabras, establecer, instalar filtros de interpretación, paradigmas, creencias, formas de pensar que los puedan llevar a conducir una vida dentro de ese marco. Valores, capacidad de criterio, criterio ético, ética, conductas adecuadas, acertadas a los momentos que se viven, civismo, urbanidad e inteligencia. Si nosotros trabajamos desde los filtros de interpretación, podemos asegurar que podemos hablar de un cambio que es lo que amerita la educación